Hola, buenas y bienvenidos a ya una de las últimas clases que vamos a realizar a través del vídeo. En esta clase os voy a explicar cómo tenéis que realizar el cuarto ejercicio, ese cuarto ejercicio que consiste en el análisis de un telediario y la realización de una escaleta. Os recuerdo que ya os he subido un PowerPoint con con un glosario de términos que tenéis que familiarizaros con ellos y que tienen algunos links por si necesitáis una explicación más amplia o por si queréis ver algún ejemplo, pero vamos, cualquiera de ellos ponéis el nombre en Google y os salen 20.000 explicaciones. No me puedo alargar porque ya sabéis que tienen que ser cortas las explicaciones y ir directo. Así que voy a centrarme en qué es una escaleta, para qué sirve, quién la utiliza y cómo la tenéis que hacer vosotros para el ejercicio de la práctica, que se puntúa sobre 3 puntos y que tenéis que hacer en grupo, aparte del análisis del telediario, con las pautas que os he dejado en el campus virtual, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué es una escaleta? Pues una escaleta no es otra cosa que un documento de trabajo propio de personas que tienen que trabajar en equipo, cada una realizando una función que coincide en el tiempo. Por lo tanto, es un armazón sobre el que luego se van a ir rellenando cada uno de los aspectos que tiene que realizar cada uno de los miembros que interviene en la realización de una obra audiovisual. En nuestro caso en concreto, en el telediario, pues imaginaos, ahora de entrada ya os digo que yo tengo que saber cuándo tengo que poner el rótulo de la persona que está hablando, tengo que saber a quién le tengo que abrir el micrófono y a quién se lo tengo que cerrar, tengo que saber cuándo entra un vídeo y cuándo el vídeo va a finalizar. Todos esos aspectos tienen que venir recogidos puntualmente en la escaleta. Tampoco puede ser muy precisa y muy prolija y con mucho detalle la escaleta, porque entonces es un documento que no es útil, es demasiado complejo. Y también os voy a decir otra cosa importante, y es que aunque yo os voy a dar aquí unas pautas de lo que sería lo que tiene que aparecer en una escaleta desde el punto de vista académico, sí que es cierto que luego iréis a trabajar a Antena 3, vais a trabajar a Canal Extremadura, vais a trabajar a la televisión de Móstoles, vais a trabajar, depende del equipo, lo numeroso que sea, de lo complejo que sea el telediario, de lo que se utilice, respecto a diferentes herramientas, pues no todos a lo mejor tendrán todas las columnas exactamente igual, pero hay algunas que aparecen fijo, porque estoy hablando del equipo mínimo que interviene en la realización de un telediario, ¿vale? Entonces, ¿qué es una escaleta? Pues una escaleta es un documento de trabajo en el ámbito audiovisual que sirve para poner en coordinación de forma ordenada y precisa una serie de elementos que son necesarios para que los miembros de un equipo de trabajo actúen conjuntamente y salga el producto audiovisual conjuntamente, ¿vale? Y salga cohesionado, con armonía, con sentido de la estética. ¿Quién la diseña? Pues mirad, normalmente la diseña el realizador, que el realizador es el que estudia comunicación audiovisual porque tiene ese sentido de la estética, del ritmo, de la variedad que tanto hemos hablado, y es capaz de conjugar los diferentes elementos o materias primas que conforman la obra audiovisual, es decir, que es capaz de manejar las imágenes, que es capaz de manejar el audio para que quede con sentido, que no quede pesado, que quede dinámico el telediario y que quede ajustado al horario, como veíamos en el anterior vídeo, así es por la mañana, la luz, qué tipo de luz se tiene que utilizar, qué tipo de escenografía, todo eso lo ve y lo controla el realizador. ¿Cuál es el presentador ideal? Si tiene que estar de pie, si debe estar sentado, eso no lo decide el periodista. El periodista está más enfocado a cuál es el mensaje que se transmite a través de la palabra, y cómo contar ese mensaje para que sea descodificado por el público de una manera veraz, cierta. Pero esa no es la misión del realizador. El realizador está jugando con otros elementos y otras piezas. Pero sí es importante que tanto uno como otro sepan qué labor realiza cada uno para que luego la puedan poner en común, y funcione la obra audiovisual conjunta del telediario. Por eso vosotros cuando veis el telediario, al final suele poner el nombre del director, del realizador, ¿verdad?, del editor, que no necesariamente es el mismo que el del presentador. De hecho, en un telediario grande, pues son diferentes personas. En un telediario pequeño y local, pues todos, se lo vuelvo a repetir. Yo soy el presentador, que además he sido el editor, que además he sido el director, y si me apuras, además manejo la cámara desde aquí. Y me hago el autocue desde allí, ¿vale? Mirad.
Antes de seguir avanzando, ¿para qué sirve? Para coordinarse y que quede todo reflejado de una forma ordenada y que quede de forma cohesionada, armónica y con sentido de la estética la obra audiovisual y llegue bien el mensaje. ¿Quién la diseña? Normalmente la diseña el realizador, que es el que decide cuántos bloques va a tener el programa, ¿de acuerdo? Si va a ser los deportes dentro, si van a estar fuera, si el tiempo va a estar dentro del telediario, si va a estar fuera. Tiene sentido del tiempo y del ritmo, de la estética audiovisual. ¿Y quién la utiliza? Pues todos los miembros del equipo, no el cámara 1 y el cámara 2. Ellos tienen su hoja de cámara y obedecen las órdenes por el pinganillo cuando el ayudante le dice cámara 1, cámara, muévete aquí. ¿Vale? Luego ya esa escaleta, que es como más global, se puede desmenuzar, por decirlo de alguna manera, o especificar más en pequeños documentos que son la hoja de cámara, que es el guión literario del que tiene que leer las noticias, que es los rótulos del rotulista, ¿no? Eso todo no aparece en la escaleta, ¿vale? Mirad. Los programas que utilizan escaleta, pues todos, los informativos, los magazines, los concursos, porque todos se tienen que coordinar, son trabajos en equipo y todos se tienen que coordinar y tienen que saber cuándo aparece una cosa y cuándo aparece otra. Por lo tanto, la escaleta es una herramienta absolutamente básica dentro del ámbito audiovisual. Nosotros nos vamos a centrar en realizar programas de información, es decir, no os voy a explicar cómo es una escaleta porque tiene sus particularidades de un programa de entretenimiento. No os voy a decir cómo es la escaleta de Sálvame, no os voy a decir cómo es la escaleta de un late night, ni os voy a explicar cómo es la escaleta de un reality o de un programa de entrevistas, porque es diferente. Yo me voy a centrar en lo que son los formatos por excelencia informativos, porque estamos en la asignatura de comunicación periodística. Estamos hablando, por lo tanto, de los telediarios, estamos hablando de los programas documentales, estamos hablando de programas de reportaje, de informe semanal, de en portada, ¿de acuerdo? Estamos hablando de programas específicamente de debates, había uno ya antiguo para vosotros que llama 59 segundos, son específicos de información, porque luego los hay, que ya hemos explicado, también mixtos de información y entretenimiento, ¿no? Como la sexta columna, me parece que se llama, el de Iñaki, que hace por la noche en la sexta, que mezcla entretenimiento e información, aunque básicamente es informativo, pero hace una especie de infotainment, ¿vale? No tan exagerado como Wyoming, pero algo parecido. No me lío. Volvemos ahí. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva porque mirad, es muy importante que sepáis que una escaleta de un telediario tiene columnas verticales y columnas horizontales. Es decir, que visualmente cuando yo cojo una escaleta en la mano, normalmente la veo en la pantalla del ordenador, lo que me encuentro es una cuadrícula. ¿De acuerdo? Me encuentro una cuadrícula que para rellenarla, porque la escaleta es como un esqueleto, que para rellenarla, bueno, por supuesto, lo primero que tengo que poner es la hora del programa y el programa. No voy a encontrar una escaleta y decir esto de que es telediario, Antena 3 o telediario, Televisión Española, día 1 de mayo 2020, hora de emisión 15:00. Vale, o sea, el bautizo, la identificación de lo que es el programa. Y aparecen esos espacios verticales. En uno, este es más utilizado en el ámbito local, pero también en el nacional, pero no siempre. En una primera columna aparece el paso con la indicación de que la información efectivamente ha salido, como quien puntea cuando salió, porque hay veces que se hace una conexión o que hay un problema y esa información se va a retomar más tarde y hay que especificar que no ha salido. O sea, es como al aire, salido una cosa que ha salido al aire, tachada, estoy hablando del directo, al aire, tachado, al aire, tachado, van saliendo, o sea, el paso. Luego, lógicamente, tiene que haber como una identificación pormenorizada del tiempo. El telediario empieza a las 15:00. A las 15 segundos ya ha terminado la cabecera de entrada. A las 15, o sea, va minutado, va identificado el tiempo, de tal manera que yo sé que aproximadamente a las 15:20 va a entrar una información referida a cómo la pandemia está afectando a Italia. Y es ahí 20 porque lo tengo preparado en la escaleta. Por lo tanto, hay 18, yo tengo en mi estudio de realización
en previo, es decir, en la cámara, preparado al tío que va a entrar a I-20 o a la chica que va a entrar, o al tío, a la chica, me da igual cómo se llama, al hombre o a la mujer, que va a entrar a I-20 preparado. O sea, no va a estar desde las 3 así. Está en tensión, preparado para entrar 2 minutos antes. Por eso es importante también los tiempos, el paso. Luego tengo que ir indicando con una sola palabra, no con una filípica que tendéis a alargaros, con una sola palabra, como yo digo, bautizado con un solo nombre. ¿Cuál sería la palabra que identifica el contenido? Una palabra identifica coronavirus, Hospital La Paz, coronavirus, Extremadura, coronavirus, las enfermeras lloran. Ahí estoy diciendo 3 palabras, en este caso porque todo es coronavirus, pero una o 2 palabras de tal manera que con 2 palabras yo identifique que con claridad. No puedo poner Sánchez, el presidente del gobierno, si Sánchez habla en 5 informaciones, porque entonces ¿a cuál de las 5 me refiero? Pondré Sánchez paro, Sánchez decreto, Sánchez alarma, o sea, en ese caso 2 palabras, identificando el contenido. Por supuesto, la fuente de audio. ¿De dónde procede la fuente de audio? Tienes que indicar el soporte de audio. Entonces, no es, habla el presentador, habla mi amigo, habla el redactor. No, no, no. Esta información es para el que está delante del dispositivo que controla el audio. Por lo tanto, tiene que saber si abre el micro 1 de plató, el micro 2 de plató. Si abre el fuente de audio de la unidad móvil, si viene la fuente de audio procedente de un satélite, si viene la fuente de audio procedente de un teléfono porque no tengo imágenes y voy a llamar a una persona que me lo va a contar en directo y a poner una foto suya, si la fuente de audio es de infografía porque voy a poner un mapa, perdón, eso es imagen. Si la fuente de audio es de otro estudio, imaginaos que entra alguien desde el estudio de San Cugat, que entra, en definitiva, tengo que indicar para saber qué regleta subo, qué abro y qué cierro, qué abro y qué cierro. Pues no voy a abrir todo para que vaya hablando la gente con... No, se abre cuando la escaleta me indica que... ¿De acuerdo? Por eso es tan importante el paso, el contenido, la fuente de audio. Pasamos a más espacios de carácter vertical y hacemos un descanso y os lo sigo explicando en un siguiente vídeo. Mira, también tiene que aparecer en ese espacio vertical la fuente de imagen. No que sale, vuelvo a repetir, eso se pone en contenido. No que sale, sino en qué soporte está, para que la persona responsable de lanzar las fuentes de imagen sepa qué tiene que abrir. Y puede provenir de plató. Que sepa que tengo que salir yo. Cuando yo doy paso a una pieza, que sepa que tiene que salir el VTR y que tiene que lanzar su pieza, que sepa que tiene que lanzar desde infografía el mapa, que sepa que tiene que lanzar la imagen desde otro estudio, de satélite, porque hago una conexión con Bruselas, de la unidad móvil, porque me voy con la unidad móvil que está en la puerta del juzgado, o del juzgado, ¿vale? ¿Entendéis? La fuente de imagen, fuente de audio, fuente de imagen, contenido, tiempo, los rótulos, no especificado el rótulo, no, ni el grafismo, pero sí, rótulo 1, rótulo 2, porque el rotulista hoy en día tiene un trabajo íprobo, porque antes no, porque se ponían los rótulos de indicación prácticamente de quién hablaba, pero es que ahora casi todas las noticias vienen reforzadas en la parte de abajo, en el faldón, que ya os he explicado, con prácticamente un pie textual en el que indica un poco un resumen o un mini titular o una ampliación de lo que se está hablando para reforzar todavía más el mensaje, porque se habla muy rápido en los telediarios. Y luego, si quieres, puedes tener una columna de observaciones para, si quieres, para 2 cámaras, para cuando haces la entrada y das paso a un corresponsal, que sepan en observaciones que tú pretendes hablar así y que luego vas a girar y va a aparecer la pantalla del corresponsal con el micrófono, o porque va a aparecer y se va a doblar la pantalla y vamos a aparecer los dos, como unas gafas, con cada una de las personas en un lado de la pantalla. Todo eso lo puedes indicar en observaciones. No se suele, porque cuando uno ya trabaja mucho, las estructuras suelen ser bastante conocidas y bastante fijas, y entonces no es necesario, pero si quieres cualquier elemento extraordinario, lo anotas. Vamos a dejarlo aquí porque creo que lleva aproximadamente 10 minutos y esta sería la primera parte de la explicación de la escaleta, en la que he explicado qué es, para qué sirve, quién la realiza y cuáles serían las estructuras verticales. En el próximo vídeo, en el siguiente, explico las horizontales.